Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Quiero hablarle de un tema al cual hemos puesto: siempre hay algo mejor. Mire, esto tiene que decírselo a su hermano que está ahí a la par. Dígale: mira, siempre hay algo mejor. Siempre hay algo mejor. De repente usted tal vez no le gustó lo que le dieron, le van a dar algo mejor. No se preocupe, siempre viene algo mejor. Que el enemigo le puso una trampa y le puso tristeza o enfermedad o cansancio o desánimo, en el nombre de Jesús lo reprendemos, pero siempre va a venir algo mejor, porque Dios ama a su pueblo, iglesia. Entonces por principio bíblico, usted sabe que toda nuestra vida, ¿verdad?, es tomar decisiones buenas o malas, ¿verdad? Toda nuestra vida. Si yo le pregunto a usted, yo ya tomé mi decisión en qué puerta entrar. Puede ser que sea la misma que usted decida, pero a ver, ¿cuál decidiría usted? ¿Por cuál entraría? Esto nada más es para poderle explicar algo, para que veamos cómo son las decisiones, ¿verdad? ¿Por cuál entraría usted? ¿Por la puerta cuál? ¿Y cuál es esa? ¿Cuál? La de en medio, esta. 1, 2, 3, en la cuarta, aquí. Ok, la hermana entraría en la cuarta. Tú, Bría, a ver, ¿por dónde entrarías tú? Ajá, ¿en cuál de todas esas? Como si a una de estas puertas no es como las otras, es diferente de todas las demás. ¿Por cuál entrarías? Solamente es un ejercicio. En medio igual, la número 4. ¿Tú, Vicente? Por la segunda. Por la segunda, muy bien, muy bien. Hermano Luis, ¿por dónde entrarías tú? ¿Por dónde entrarías? Por la primera, ok, muy bien. Ya ve, cada quien tiene. A ver, hermano Julito, ¿por dónde entrarías tú? Por la séptima, el número de perfección, ¿verdad? Aleluya. A ver, hermana Pati, usted que está allá a la par de por la primera. Bueno, y así yo sé que cada uno escogería, ¿verdad? Pues yo escogí una también, ¿verdad? Yo escogí la número 5. El número de la gracia, el favor de Dios, ¿verdad? Pero así hay diversidad de opciones, ¿verdad? Que uno puede tomar decisiones. Entonces, en este pequeño ejercicio que hicimos, así es la vida. La vida es tomar decisiones todos los días. Usted en la mañana se levanta y dice: bueno, me voy a levantar, me voy a cepillar mis dientes, me voy a bañar, voy a ir a trabajar, voy a ir a estudiar. No me quiero levantar, me voy a quedar. Hoy no voy a desayunar. Hoy voy a desayunar y almorzar y cenar al mismo tiempo porque tengo mucha hambre, ¿verdad? Entonces, es tomar decisiones. Claro que las decisiones que se van tomando en la vida no solamente, hay decisiones que son temporales, ¿verdad? De efecto temporal, y hay decisiones que son de efecto a largo plazo. Inclusive hay algunas que son de efecto que nunca se termina. Por eso es muy importante que aprendamos a tomar decisiones. Ahora, decidir entre un café y un vaso con agua, no es tan difícil. Si hay calor, el vaso de agua; si hay frío, el café, o depende de lo que le guste, ¿verdad? Pero en las decisiones espirituales que pueden afectar mi vida, y no solo mi vida, mi hogar, y no solo mi vida, mi hogar, sino que mis generaciones futuras, entonces es donde nosotros debemos de aprender a tomar decisiones correctas siempre. Entonces a eso es a donde yo quiero que vayamos, y vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué dice Dios al respecto, verdad? Usted sabe que el Salmo 2, verso 8 dice: pídeme y te daré. Dice, mira, pídeme y te daré. Ese es el principio. Aunque el verso dice: pídeme y te daré las naciones como herencia, y los confines de la tierra como posesión tuya. Pero el principio de Dios es: pídeme y yo te doy. Pídeme.
¿Sabe por qué el pueblo de Dios no tiene a veces lo que necesita o lo que desea? Porque no sabe pedir, no sabe a quién pedirle. A veces cuando hay una dificultad, una necesidad, corre uno al vecino, ¿verdad? Al amigo, al primo del gobernador, ¿verdad? Y ahí usted dirá, ¿a quién más? Cuando en realidad tenemos que ir y acudir y pedirle al Señor, porque Él es el que nos va a proveer, y de hecho es Él el que nos provee todas las cosas. Desde lo que usted tiene puesto hasta en su casa, hasta el gancho de pelo más pequeño que tiene, ha salido por la obra y gracia de Dios en su vida. Porque le ha dado salud para trabajar, salud y le ha dado dinero para poder comprar las cosas. Inclusive hasta le aseguro que en algún momento ni siquiera las ha tenido que comprar, se las regalan las cosas. Entonces Dios es la puerta donde tenemos que ir a tocar. Claro, hicimos un pequeño ejercicio con las puertas. Pero ¿qué le quiero dejar en su corazoncito? El Señor dice, pídeme y yo te voy a dar. Oh, sí, el Señor es un Padre amoroso. ¿Acaso cuántos son padres aquí? Papás. Cuando llega su hijo le dice, papá o papi o daddy, ¿verdad? ¿Me puedes comprar un helado o un ice cream? Claro, hijo, no tengas pena de tomar. Es más, 6 comprate, aquí está, ¿verdad? Y el niño, yes. Cuando la mujer llega con el esposo, amor, fíjate de que necesito un peine nuevo, ¿verdad? Ay, qué bárbara, sí, no, ya te compré, pues. Es que fíjate que se le cayó un diente al peine. Cuando no, desperdiciando, ¿verdad? No, es que era el último que le quedaba, le dice. Entonces, cuando nosotros vamos y acudimos a Dios, Él es un Padre amoroso. Mire, Él, antes de que nosotros acudamos a su presencia, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Él ya sabe lo que deseamos. Entonces solamente es de ir y tocarle la puerta. Padre, por favor, Señor, ayúdame, dámelo. Claro, Él sabrá en su voluntad si nos lo da o no, pero nos va a explicar por qué. Y esa es a donde quiero que vayamos. Por ejemplo, mire esta otra pregunta. O no otra, pero sí. ¿Qué dice Dios? Mateo 7, 8. Porque todo el que pide, se le da. Al que toca se le abre, y al que busca halla, y al que toca se le abre. Entonces hay un principio, quiere decir que a Dios le gusta que uno le pida. Lo que pasa es de que a veces siempre se pide lo material. Por eso es que a veces no viene de regreso lo material tan rápido. Porque si solo estamos pidiendo lo material y lo material y lo material, va a haber un momento donde Dios va a decir, no te voy a dar tanto. Por eso el salmista decía, Dios, no te pido que me enriquezcas, que me des tanta riqueza para que me olvide de ti. Tampoco te pido que me hagas pobre para que hable de ti. Mejor dame lo que realmente necesito. Y usted sabe que ser rico no significa tener mucho, sino que es tener lo que a usted le gusta, lo que usted quiere. Muchos confunden la riqueza con, es que yo, un avión, ¿y para qué va a querer una? No tiene ni dónde parquearlo. Y lo tiene, ¿y quién lo maneja? Ay, hay que contratar a alguien que saber ni cuánto va a cobrar solo por manejarlo. La gasolina, no, entonces, ¿dónde se guarda? Etcétera, ¿verdad? Entonces, basados en estos principios, quiero que veamos algunas cosas. Mire, por ejemplo, Romanos capítulo 12 y verso 12, este verso usted se lo sabe de memoria. Esta carta a los romanos es bien interesante porque nos deja algunos puntos clave en la vida cristiana, cómo nosotros tenemos que comportarnos como cristianos, como hijos de Dios. Por ejemplo, en la carta esta, en el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, a este tiempo, sino transformaos mediante la renovación de nuestros pensamientos, para que entonces conozcamos cuál es, dice, la voluntad de Dios. Note entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros le pidamos, pero ¿cómo? Conforme a su voluntad. Si usted y yo pedimos, Señor, ayúdame, que pueda cambiar, que pueda ser mejor, que te pueda amar más, que ame a mi familia, que crezca espiritualmente, Señor, que pueda tener una experiencia nueva con tu Espíritu Santo, el Señor se lo va a dar.
Y sin que usted le pida lo material, se lo va a dar también. Porque dice, buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Quiere decir de que lo que más vale o lo que más valor tiene para Dios no son las riquezas materiales, es las riquezas espirituales. Por eso es de que la Escritura dice, o no sabéis acerca de las riquezas espirituales de Dios, que son la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el temor de Jehová, la fidelidad. Hay riquezas. Mire, si nosotros pudiéramos tener una de esas, con eso. Pero entonces, para que conozcamos la voluntad de Dios buena, la voluntad de Dios buena está en el primer nivel. No nos conformemos. Por eso que el tema se llama siempre hay algo mejor. Si usted hace la buena voluntad de Dios, mire, lo felicito. Pero no es esa la meta donde tiene que llegar. Porque puede ser que hasta los que no son cristianos hacen la buena voluntad de Dios. ¿Lo ha escuchado usted? Oh, no, eso fue la voluntad de Dios. Se conforman. Hay que subir un escalón más, hacer, aquí yo acepta o agradable voluntad de Dios. Cuando dice acepta o agradable voluntad de Dios, es aquella que estamos haciendo, pero que a quien se está agradando es a Dios. Cuando subimos ese nivel, entonces es un mover diferente en nuestra vida, hacer la voluntad de Dios agradable. También se refiere a que yo voy a hacer con acciones de gracias la voluntad de Dios, ¿verdad? No estar ahí, ay, porque yo, y yo otra vez, no, y que yo mejor no lo querías. Entonces ya no está haciendo la voluntad de Dios, ni menos agradable. Imagínense que el Señor Jesucristo hubiera ido a la cruz. Ay, ¿por qué no matan a Judas? A Judas deberían de crucificar, no que a mí me van a crucificar. Pedro me negó a él. No, el Señor Jesús fue voluntariamente, hizo la voluntad de Dios, agradable al Señor. Fue como un incienso, como un perfume agradable. Entonces, cada vez que usted y yo hacemos la voluntad agradable de Dios, usted puede notar el cambio en su ser. Porque usted ya no se enoja, ¿verdad? Cuando le toca aquí hacer algo que el Señor le pidió, o algo que tiene, o algo que debe hacer, que incluye la voluntad de Dios, usted está tranquilo, feliz. Entonces dice, wow, como que algo hizo el Señor en mí, ¿verdad? Yo antes vivía enojado por todo, y ahora ya no. Ahora vivo tranquilo. Pero no se conforme con hacer la agradable voluntad de Dios, porque hay una mejor todavía. Según este verso, dice que hay que hacer la perfecta voluntad de Dios. Wow. Si hacerla agradable uno recibe recompensa, imagínense hacer la perfecta voluntad de Dios. Dios le dice no. Y usted, ¿y por qué? ¿Pero me puedes explicar por qué? No. Por ejemplo, los que somos papás, ¿verdad? Usted sabe por qué no. Amén. A veces. Y no es de que uno de papá sea malo, ¿verdad? Sino que uno sabe por qué no. Aunque no escuché ningún papá decir amén, ¿verdad? También sabe cuando se dice sí. Se sabe, uno sabe por qué. Entonces, hay momentos en la vida donde Dios te dice que hagas algo que te va a llevar de hacer lo bueno a lo agradable, a hacer la perfecta voluntad de Dios. Mientras no ganemos no subamos estos escalones, no vamos a ganar. Y lo que nosotros necesitamos es ganar, amén. Ok, entonces hay una mejor voluntad para hacer, y es la voluntad perfecta de Dios. Por eso el tema se llama siempre hay algo mejor. Y mire, para que entonces, si usted hace la perfecta voluntad de Dios, chananana, su premio, su copa, y usted va a estar ahí levantando su copa, ¿verdad? Porque aprendió a hacer la voluntad perfecta de Dios. Mire, le pregunto, cuando usted hizo una vez la voluntad perfecta de Dios, ¿hasta ahí llegó o tiene que seguir más? Tiene que seguir más todavía, ¿verdad? La hizo una vez,
la tiene que hacer siempre, todos los días de su vida, ¿verdad? Entonces, eso significa un cambio adentro de nosotros. El Espíritu Santo obrando adentro de nosotros. Vamos a ver otro ejemplo más. Mire, 1 Corintios 12:31. Yo sé que usted se sabe este verso de memoria. Dice 1 Corintios 12:31, que es la antesala antes de 1 Corintios 13, obvio, ¿verdad? Que nos habla del amor. Pero 1 Corintios 12:31 dice: mas desead los mejores dones ardientemente. Mire, en la Biblia nos enseña, ¿verdad? Romanos 12, ¿verdad? 1 Corintios 12 nos habla de los dones. Gálatas 5 nos habla de los dones. Pero ahí dice: anhelen los mejores dones. La Biblia misma dice que el Espíritu de Dios se da sin, ¿sí se recuerda qué dice? Sin medida. Es decir, sin límite. El que busca de Dios lo va a encontrar. Si ahí dice, ¿verdad? Pídeme y yo te doy. Búscame y me vas a hallar. Entonces, deseamos los mejores dones. Dice otras versiones, dice, sobre todo que profeticéis, ¿verdad? Entonces, para los que profetizan, déjense usar por el Señor. No esté ahí todavía pensando, ¿será que doy la palabra? ¿O en qué momento la doy? Como que estamos saltando cuerda. ¿Alguien saltó cuerda aquí alguna vez? Y estaba usted ahí, usted hasta que se metía. Y vea, cuando iba por 501, 502 se salía porque ya les había ganado a todos, ¿verdad? No, el que profetiza, llénese del Espíritu Santo y dé la palabra. No la retenga, no se tarde, porque si se tarda también... No sé si me entiende, es en el momento específico. En el momento específico. Que Dios bendiga a los que profetizan y ahí nos tomamos nosotros en cuenta también, pero a las hermanas y a los hermanos que profetizan, no tengan temor. No tengan temor de profetizar, profeticen. Ese es algo que Dios les dio, es un don que Dios les dio. Pero, aunque es de bendición, dice aquí, 12:31, mas desead ardientemente los mejores dones, y yo os muestro aún un camino más excelente. Dicen otras versiones, yo les muestro un camino mejor. ¡Wow! ¿Qué camino mejor será ese? Si ya imagínense siendo usado con dones del Espíritu Santo, ¿qué camino mejor será? Estamos en 1 Corintios 12, le damos la vuelta a la página. 1 Corintios 13 nos habla del amor. Entonces, ese es el camino más excelente. Pero antes de llegar ahí, dice que está la fe, la esperanza y el amor. O sea de que sin fe no puede haber esperanza. Sin fe ni esperanza no puede haber amor. Hay quienes dicen, no, es que yo tengo amor, pero no tiene fe ni esperanza, se saltó los primeros 2 pasos. Y fíjese bien, y quiero que me acompañe o que me ayuden ahí a buscar con el micrófono algún par de versos. La fe, Efesios 2:8, ¿verdad? La fe, dice, yo sé que, bueno, se lo voy a decir yo, pues, la fe dice, no es de vosotros, sino que es un don o regalo de Dios. De tal manera que la fe que usted tiene ahora, en este momento, sea grande o pequeña, es un regalo que Dios le dio. El hecho de que usted haya dejado entrar a Jesucristo en su corazón, no era fe suya, era fe de Dios que se la dio, se la regaló. Entonces, el Señor le dio como un granito de mostaza, le dio la fe, nos dio la fe a todos nosotros, para que creyéramos. Entonces, al creer y tener esa fe adentro de nosotros, no se debe conformar usted con tener un granito de mostaza, sino que usted mismo tiene que ir acrecentando la fe dentro de usted. ¿Cómo? Usted sabe que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una de las maneras más sencillas que tú y yo podemos tener fe es lo que estamos haciendo ahorita, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y eso nos trae fe. Pero recuérdese que como es una gama, ¿verdad? Hemos aprendido a dividir la fe de 3 formas.
La fe como la fe salvadora que todos experimentamos, ¿verdad? Al reconocer a Jesús como nuestro Salvador, la fe salvadora. La fe como un don. Vamos a empezar, la fe como fruto. La fe salvadora, la fe como fruto. ¿Cuál es la fe como un fruto? Dice en Gálatas 5, ¿verdad? Ahí habla de la fe. Pero ¿qué es la fe como un fruto? Es la fe que se activa dentro de mí para ver el mover de Dios en mi vida. Estoy en un aprieto y pido, Señor, tu auxilio. Yo sé que tú me vas a ayudar y de repente, bueno, no de repente, el Señor envía el auxilio. Usted creyó, se movió en fe y lo hizo. ¿Verdad? Pedro, ¿verdad? Ven, camina. Se movió la fe como un fruto en él, ¿verdad? Y de repente Pedro camina en fe sobre el agua. Eso es tener fe como un fruto. Todos lo ven su cambio. Ven que le dicen, mira, es que, mira la economía. No se preocupen, Dios es bueno y nos va a ayudar. Ese es un fruto adentro. Ahora, la fe como un don. Es el tercer nivel, ¿verdad? Fe como un don. Es aquella fe que sirve para bendecir a los demás. De tal manera que usted, el Espíritu Santo adentro de usted, se mueve y usted pone las manos sobre los enfermos y se sanan. Tiene alguna dolencia ahora y el Señor obra. Esa es la fe como un don. Pastor, ¿y todavía Dios se mueve así entre los humanos? Claro que sí. Si el Señor no cambia, el Señor es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Pero entonces hay que buscarla, la fe. Amén. Fe como salvadora ya la tenemos. Hay que buscar la fe como un fruto y la fe como un don. Amén. Ahora, leamos Proverbios 13:12, porque ese nos habla de la esperanza. No sé quién tiene el micrófono ahí para que nos la lea. Proverbios capítulo 13 y verso número 12. Ahí, ¿quién lo tiene? Y alguien que busque 1 Corintios 12:31. 1 Corintios 12:31 y Proverbios 13:12. Levante la mano ahí el que lo tenga. Ahí. Proverbios 13:12. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Mire. O sea que prácticamente está diciendo, si tú dejas de esperar, si pierdes tu esperanza, lo pierdes todo. Pero si conservas tu esperanza, se vuelve el árbol de vida. Es decir, ahí está. Entonces, hay un dicho, por eso lo puse ahí, ¿verdad? Este es un dicho popular. La esperanza es lo último que se muere. Eso no está en la Biblia. Está el verso que le acabo de poner. Pero entonces, hermano, no perdamos la esperanza. Si tienes fe, no pierdas la esperanza. Sigue adelante, sigue creyendo. ¿Sabe quién estaba a punto de perder la esperanza? Aunque tenía fe, pero estaba a punto de perder la esperanza. Era aquel hombre popular de la sinagoga que se llamaba Jairo. Jairo llega y con fe busca a Jesús. Le dice, Señor, mi hija está enferma, ¿la puede sanar? Claro, dice el Señor, y van de camino y usted sabe que se encuentra entre la multitud y alguien lo toca y se detienen. Y en lo que conversa con la mujer, y Señor, vamos, y que mi hija, vamos. Y ya cuando van, miran venir a los que traían las noticias, ¿verdad? Mire cómo le dijo Jairo al Señor. Señor, mi hijita de 12 años está enferma gravemente. ¿La puedes sanar? Claro, vamos. Los mensajeros llegaron y dicen, ya no molestes más al maestro, tu hija está muerta. Ni les dolía, ¿verdad? Mensajeros malvados. Hay quienes se especializan en dar malas noticias y no les duele. Pero ese va a ser tema de otro estudio, ¿verdad? Pero entonces el Señor Jesús le dijo unas palabras tan hermosas. Le dijo, Jairo, sigue creyendo, no pierdas la esperanza.
siga creyendo. Yo le digo esta noche, iglesia, siga creyendo que lo que la bendición de Dios le ha prometido le va a llegar en cualquier momento. Aquello que por lo que usted ha estado pidiendo, el Señor se lo va a dar. No importa que tal vez tarde un poco, pero siga confiando, siga esperando en el Señor, porque va a ver la promesa cumplida en su vida. Y lo que nos lleva al último, ¿verdad? Que es el amor. Y el amor es el camino más excelente. Y es el verso que leíamos al principio, ¿verdad? 1 Corintios 12, 31. Dice, anhelad fervientemente los mejores dones, pero yo les muestro un camino más excelente. ¿Cuál? El amor. Ahora, ¿qué es el amor? No como aquel, nació de ti, nació de mí, nació del alma, ¿verdad? No. El amor no es un qué. El amor es un quién. ¿Quién es el amor? El amor es Dios. Así dice, mire, sin tanta cosa, dice en 1 de Juan 4, ¿verdad? Dice, Dios es amor. No hay vuelta de hoja. Si tú necesitas amor, ve a la fuente original que es Dios. Por eso dice el Señor, pídeme y te voy a dar. Toca y te voy a abrir. Clama a mí y te voy a mostrar cosas grandes que nunca han llegado a tu mente, son las que yo te voy a dar. Pero ¿qué está diciendo? Que nosotros debemos de accionar y reaccionar. Muchas veces estamos tan pasivos como cristianos, queriendo que todo nos venga desde el cielo y caiga, y que nosotros solo... Iglesia, tenemos que actuar, no tenemos que ser pasivos, tenemos que actuar. En el caminar del Señor tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que ser verbo, no sustantivo, ¿verdad? El verbo es una acción, es un accionar, es un mover. Ya, mire, si está gateando, camine. Si está caminando, corra. Y si está corriendo, vuele. No dije huele, vuele, dije, ¿verdad? Pastor, si no tengo alas, mire, ya mató la fe, ¿verdad? Usted sabe que podemos hacer cosas grandes. Dice, en ti haremos proezas. Con el brazo de Dios, que es Cristo Jesús, vamos a hacer proezas en esta tierra antes de que Cristo venga por su iglesia. ¿Está usted dispuesto a hacer ese vaso dispuesto para que el Señor haga cosas grandes aquí en la tierra antes de que el Señor venga? Espérame, es que le tengo que preguntar porque como que lo agarré dormido, ¿verdad? O como que no quiere. ¿Usted está dispuesto a hacer ese vaso que Dios va a usar para hacer proezas aquí en la tierra antes de que el Señor venga? Entonces no se preocupe, el Señor lo va a capacitar, lo va a llenar y lo va a perfeccionar de tal manera que cuando usted siente está haciendo la obra de Dios como Él quiere y cumpliendo la perfecta voluntad de Dios y caminando en el camino más excelente, que es el amor de Dios. Ok, vamos un poquito más adelante. Apocalipsis capítulo 17 y verso 14. Mire, hoy les traje puros infográficos nada más, ¿verdad? Pero dice Apocalipsis 17, 14, y estos pelearán contra el Cordero, pero Él los vencerá. Dice, y con Él están los llamados, los escogidos y los fieles. Aquí vemos otro nivel entonces. Y aquí quiero que me ayude para que hermana Patti puede buscar ahí Mateo 4, 18 al 22. Edson, puedes buscar Mateo 22, 14, y ahorita los vamos a leer. Vicente, puedes buscar Lucas 6, 13. Hermano Luisito, Daniel 1, 8. Luis Molina. Ahora ya tenemos dos Luises, ¿verdad? El encuentro de los Luisitos, ¿verdad? Eso está bueno. Bueno, ya les di su tarea ahí, entonces déjenme que le comente un poquito. Entonces, mire, no basta con solamente ser un llamado. Llamados son muchos. Como dice Mateo 4, del 18 al 22. Dice, y andando junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos,
llamados Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mire qué interesante, ¿verdad? Usted sabe, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Que llega el Señor Jesús y les dice, sígueme, los está llamando, ¿verdad? Llamó Pedro, Juan, los hijos de Zebedeo, empezó a llamarlos, ¿verdad? Y usted sabe que así llamó a muchos, de tal manera que hubo un momento en que al Señor lo seguían multitudes. Mire, yo creo, él llamó a muchos, pero yo creo que uno de los llamados más escandalosos que hizo, fue cuando llamó a Mateo, ¿verdad? El publicano, el recaudador de impuestos, el enemigo público, el enemigo número uno público, ¿verdad? The state enemy, ¿verdad? El enemigo del pueblo, nadie lo quería. Y de repente el Señor lo llama. Y dejó todo, ¿verdad? No le importó, ahí estaba su fuente de ingreso, ¿verdad? Cobraba impuestos y decía, 1 para el Estado, 3 para mí, ¿verdad? 3 para el Estado, 6 para mí, ¿verdad? Y es que mira, eso de los impuestos se ve desde antaño, ¿verdad? Entonces, note que cómo el Señor llama. ¿Qué dice Mateo 22:14? ¿Quién tiene Mateo 22:14? Oh, Eddie. Okay. Porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Mire, entonces, ¿se da cuenta? No, entonces, no basta con ser llamado. Muchos son los llamados, muchos. Yo no quiero estar entre los muchos. Muchos son los llamados. Entonces hay un peligro que se corre con uno quedarse en este nivel de llamados nada más, ¿verdad? Llamados. Ven, sígueme. Y fue aquel. Le dijeron a aquel, ¿verdad? Ven y sígueme. Nada más vende lo que tienes, da a los pobres y sígueme. Lo llamó. No quiso seguirlo. Muchos son los llamados. Ahora, eso nos lleva al siguiente nivel, pero pocos los escogidos. Leamos Lucas 6:13. ¿Cómo dice? Lucas 6:13. Ahí con el micrófono. Lucas 6:13. ¿Cómo dice? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mire, usted se recuerda la escena, ¿verdad? Cuando uno estudia los evangelios, uno sabe que no estaban solo 12, habían multitudes, había un montón. Y él dice que dentro de los que había llamado, escogió 12. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Pocos los escogidos. Entonces, tampoco nos conformemos con ser un escogido. Cuidadito, ¿verdad? Pensemos en un partido de fútbol, ¿verdad? La selección. No sé cuántos conformarán un equipo, aunque estén en la banca. ¿Cuántos serán? ¿Unos 20? No sé. ¿23 o 22? Ok, bueno. ¿Quién da más? Pongamos 23. ¿Pero cuántos juegan? 11, ¿verdad? 11 juegan. Y se quedan 12 entonces, ¿verdad? Se quedan 12 en la banca. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Pero dentro de todos solo hay el CR7 y el no sé cómo es que se llama, el Messi, ¿verdad? Y ¿cómo se llama el brasileño? Neymar, que hasta le hicieron su estatua de cera, no sé si lo vio, que no se sabía cuál era él, ¿verdad? Pocos los escogidos, talentosos, ¿verdad? Claro, le estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿verdad? Que por cierto, CR7 acaba de mencionar el nombre de su hija, ¿verdad? Así, en público, pero bueno, yo sé que usted ya lo sabe más que yo de casualidad me lo encontré en una noticia, ¿verdad? Entonces, no nos conformemos con solamente ser escogidos. Porque en cualquier momento, aquel que es escogido, pero que no está haciendo lo que tiene, ¿verdad? Usted mira al árbitro, ¿verdad? Al árbitro lateral, saca una pantallita, ahí dice, yo tengo el número 7 y 10, me dieron 10 puntos. Y bueno, no, está un cambio, ¿verdad? El 7 por el 10. No debemos de conformarnos con ser escogidos. Hay algo mejor todavía.
Hay algo mejor para ser escogido. Y claro, Mateo 22:14 es aquí el llamamiento, ¿verdad? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero eso nos lleva entonces a que el nivel máximo o lo mejor que nosotros podemos ser dentro del llamamiento y la escogencia es ser fieles, iglesia. Yo decido ser fiel a Dios. ¿Qué dice hermano Luisito? Daniel 1:8. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vaya, mire qué impresionante. Usted se recuerda, veámoslo de esta manera. Conquistaron Israel, ¿verdad? Y se los llevaron cautivos. Muchos los llamados, ¿verdad? Muchos los llamados. Y dentro de muchos los que llamaron, habían príncipes del pueblo de Israel. Muchos. Y dentro de esos muchos escogieron, ¿verdad? Usted, los que menciona la Biblia son 4, ¿verdad? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que son los nombres, ¿qué? Babilónicos, ¿verdad? ¿Y cuáles son? ¿Se recuerda cuáles son los nombres? Misaías. Sí. Bueno, yo le pregunto porque yo no me recuerdo. Yo me sé Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Pero sí son esos, ¿verdad? Entonces, escogieron 4, nada más. Llamados muchos, escogidos 4. Y el que se propuso en su corazón, no dice que los demás propusieron en su corazón. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, uno fiel. Entonces la fidelidad, iglesia, es el nivel máximo entre este grupo, llamados escogidos y fieles. ¿Y qué premio hay? Y con él están los que son llamados, primer nivel, fueron escogidos, segundo nivel, tercer nivel, llegaron a ser fieles. No es de que porque fue llamado va a estar con él, no, tienen que pasar por estos 3 niveles y superar cada uno. Prueba superada, fiel, premio. ¿No dice la Escritura? Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que buenos siervos hay muchos quizás, ¿verdad? Pero fieles no muchos. Aunque no escuché ningún amén, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a esto, mire, Ezequiel. Esta es una lectura un poco larga, pero déjeme que se lo lea yo. Ezequiel 47, verso número 3, y necesito que me ayude ahí con algunos versos usted, ¿ok? Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1000 y ya era un río que yo no pude vadear o cruzar porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Mire el profeta Ezequiel, ¿verdad? Tiene este encuentro con Dios. Él le dice, métete al río. Se mete y el agüita a los tobillos, ¿verdad? Y no podía pasar. No, hombre, métete más. Da 1000 codos, ¿verdad? A las rodillas. Métete más. Hay más para adentro. Después a la cintura. Y de último dice que ya no podía. Era un río tan inmenso que le costaba pasar, se estaba ahogando. Pero usted sabe que ese río es figura del Espíritu Santo. Cada vez que Dios te dice, métete al río, no es para que se ahogue. No dice la Escritura, cuando pases por las aguas, contigo estaré. Por las llamas también, tú no te ahogarás, tú no te quemarás, porque contigo estoy. Entonces la Escritura dice, si pasas por las aguas, no te ahogarás. Si pasas por el fuego, no te quemarás, porque yo estoy contigo. Ay, dale un aplauso al Señor fuerte, hermano, aleluya. Aleluya.
Pero entonces quiero que veamos algunas cosas, porque la escritura siempre tiene un significado. A los tobillos, léeme tú, hermano Vicente, el Salmo 18 y verso 36. Tiene un significado que el agua nos llegara a las rodillas. Salmo 18 y verso número 36. ¿Sí lo tenés ahí? Ok, ¿alguien más ahí o cualquiera que me ayude? Salmo 18, verso 36. Es que es bien importante que entendamos, hermano, porque a veces uno dice, pero no, yo mejor aquí, así de lejos, tranquilo, no me meto. No, Dios quiere que nos metamos hasta adentro, que nos sumerjamos. ¿Cómo dice el Salmo 18, 36? Ensancha mis pasos debajo de mí, y en mis pies no han resbalado. Sí, claro, es por la versión, ¿verdad? Dice, mis tobillos no han resbalado, no han flaqueado, no han resbalado. Entonces esto nos habla a nosotros de no flaquear, es decir, que no se nos van a debilitar las fuerzas. Pero no se conforme con el agua de los tobillos. Bueno, antes no estábamos ni metidos en el río, pero cuando uno se mete en el río, ¡wow!, el agua que le llega a los tobillos, esa fuerza del Espíritu le hace no caer, no flaquear, decir, no, mejor me regreso, ¿para qué? No, eso va a decir, bueno, vamos a avanzar, y eso nos va a llevar al siguiente nivel, que es con el agua. ¿Qué pasó aquí? Espérenme. Es con el agua, aquí está. Es que yo quiero que lo vea calidad. Es con el agua a las rodillas. Y mire, esto es figura de permanecer. Que alguien me lea ahí Primera de Reyes 19, 18. ¿Lo tenés ahí? Primera de Reyes 19, 18. Léelo, pues, hijo. Léelo. Primera de Reyes 19, 18. Pero debes saber que 7,000 personas no se arrodillaron delante de Baal ni lo besaron. A ellos yo los voy a dejar con vida. Vaya. Dice, 7,000 no han doblado sus rodillas, ni han besado a Baal. Entonces por eso los voy a dejar con vida. Está hablando de los profetas. Entonces quiere decir que el agua a las rodillas nos hace permanecer. Pero no se conforme, no nos conformemos con eso. Todavía hay que meterse más adentro porque hay más bendición. Mire, cuando el agua ya nos llega a la cintura, yo no sé, ustedes que les gusta nadar así en el océano, ¿verdad? Y aquellos que se meten así en mar abierto, entre la reventazón y todo, pues son expertos, ¿verdad? Pero el agua el agua a la cintura quiere decir de que uno está sintiendo el piso, ¿verdad? Al agua a la cintura uno puede caminar, pero como es un río, ya ejerce más fuerza. Como dice Isaías 11:5, este es hermoso, este es precioso, este es precioso. Cuando el agua nos llega a la cintura, el Espíritu Santo nos ayuda a caminar en fidelidad. Pero ¿cómo dice Isaías 11:5 ahí? ¿Alguien lo tiene? Y será la justicia asiento de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vaya, y la fidelidad ceñidor de la cintura. Quiere decir, iglesia, que si usted y yo nos metemos, mire, ¿se recuerda que teníamos que llegar al nivel de fidelidad? Cuando llegamos al nivel, ¿cómo llegamos al nivel de fidelidad? Cuando estamos metidos en el agua, que es el Espíritu Santo. Si nos quedamos en la orilla, no podemos alcanzar ese nivel. Entonces es necesario. Pero tampoco ese es el nivel al que aspiramos llegar, ¿verdad? Sino que hay un nivel más. Mire cómo dice, cuando es todo el cuerpo, ¿verdad? Bueno, ahí se lo voy a dejar. 1 Tesalonicenses 5:23. Y que, ese se lo voy a leer yo, pues, o se lo voy a decir yo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible en la venida del Señor. No se habla de la santidad. Dice, santificaos para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para cuando el Señor venga. Pero si nos quedamos a la orilla, no vamos a poder. Tenemos que meternos a las profundidades. Entonces esta noche hay una invitación de parte de Dios, Espíritu Santo,
para que nos metamos a las profundidades. Uy, pastor, y tenemos que bucear. Yo creo que ahí sin nada, ahí en el Espíritu Santo nos metemos todos. Pero si se queda en la orilla no va a experimentar nada. Solo va a ver cómo los otros lo experimentan. No, métase. Como dice, como David, ¿verdad? David no le importó nada. Se quitó sus ropas reales, iba danzando, cantando entre la presencia del Señor. Y lo único que pasó fue que su esposa, ¿verdad? Llamada Mical, lo estaba viendo así, ¿verdad? Aquellas miradas que si pudiéramos tirar rayos láser, ¿verdad? Con los ojos. Mira, mi amor, es que tú, así las miradas, ¿verdad? Cuidadito, uno se tiene que hacer así porque te siente el rayo que le pasa, ¿verdad? Mical le dijo, qué vergüenza me diste delante de todas las criadas de Israel, el rey de Israel ahí enseñando todas sus cosas. Y él le dijo, mírale, por causa de Jehová me voy a hacer más vil, le dijo, porque no lo he hecho para nadie más que para el Señor. Es que usted tiene que entender esto. David le dijo, no es para hombre, no es para nadie, y aún me haré más vil por causa de Jehová. Ahora, Mical dice que quedó estéril después de eso. Qué impresionante, iglesia. Quiere decir que aquel que juzga a su hermano, que está metido en la presencia de Dios. Hay algunos que se creen tan espirituales, ¿verdad? Ni modo, está en su primer amor, es un niño, neófito de una vez. Estéril. Ay, pueden quedar estériles. Ay, Padre, en el nombre de Jesús. Ok, tú decides hasta dónde entrar, iglesia. ¿Hasta qué profundidad quieres llegar? Este es el último que le quiero dar. Si llamamos a Aldo, por favor. Mire, le voy a leer este. Deuteronomio 11:26. He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy. Y la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor que vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim o Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Pero aquí prácticamente el Señor está diciendo, yo te muestro dos cosas, la bendición y la maldición. Escoge la bendición. Mire cómo es Dios. Qué fácil es entenderle a Dios, ¿verdad? Te muestro dos cosas, bendición y maldición. Escoge bendición, está diciendo. Y algunos escogen maldición, iglesia. Escoge vida o la muerte. Y el Señor escoge la vida. Y otros escogen la muerte. Ok, y mire pues, mire, yo traté de hacerles unas montañitas aquí, ¿verdad? Mire, con su pequeño sol, con sus pequeñas nubecitas, el monte Gerizim entonces es el monte de la bendición. Y en el monte de la bendición siempre llega un sol, ¿verdad? Que nace y ahí está el sol de justicia para bendecirnos. Pero ¿qué significa Gerizim? Significa cortado. Cortado, mire, esto es como que la explicación que da en el hebreo es cortar un pedazo de la roca, de la cantera, cortar un pedazo, apartar. O sea que nos habla de que uno, si quiere estar en este monte, tiene uno que ser apartado para Dios. Apartado significa consagrarme a Dios. Usted sabe en su diario caminar qué le puede hacer pecar o qué le puede hacer fallar delante de Dios. Entonces, si usted sabe que si camina por acá va a encontrar el pecado, dése la vuelta y camine por otro lado. Si aquí va a encontrar, regrese, ¿verdad?
Y hasta que usted aprenda a esquivar todas sus cosas, vamos a estar arriba del monte. Y miren, también significa arrebatado. Ni modo, aquel que se consagra va a ser arrebatado. Y también significa gemir. Dice la Biblia que nosotros le pedimos al Señor, pero que el Espíritu Santo siempre nos ayuda con gemidos indecibles. Cuando uno está en el monte, oh hermano, gemir es tener esa intimidad con el Espíritu Santo. Ese mover del Espíritu de Dios. Y fíjese de que todas estas palabras para formar Gerizim, estas 4 palabras que están acá, nos llevan a esto, que también es Gaihón. Usted se recuerda que en el paraíso habían 4 ríos, ¿verdad? Era el Éufrates, bueno, empecemos, Pashón, Gaihón, Tigris y Éufrates, 4 ríos. De esos 4 ríos, en la tierra hay visibles 2, nada más, que es el Tigris y el Éufrates. Los otros 2 no están. Los 4 dice que salían debajo del trono de Dios y regaban toda la tierra. Qué interesante es entonces que para estar en el monte Gerizim, que es el que riega ese lugar, por eso yo traté de ponerle ahí abajito, ¿verdad? Que está aquí todo verde, verde, y aquí mire, sin color, un desierto, porque ese es el monte de la maldición. Pero por aquí pasa ese río del paraíso de Dios. Voy a ir un poquito rápido. Mire, ahí está el monte, y aquí mire, esas nubesotas ahí, mire, tapándolo todo, cuando no, ¿verdad? Pero, ¿qué significa Ebal? Ebal significa desnudo, sin protección, sin cobertura. También significa ruina. Aquel que decide alejarse de Dios o escoger la maldición le va a llevar ruina. Y por último, cometer iniquidad. Qué terrible ese monte entonces. Y usted sabe que, como ya le dije, hay muchos que se subieron a este monte. Y al día de hoy muchos que se suben a ese monte. Pero usted y yo nos vamos a subir al monte Gerizim, que es el monte de la bendición. Hijito, pasa, hijito. Entonces, recuérdese, la decisión es suya, iglesia. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Deuteronomio 30:19 dice, mire lo que dice Dios: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. ¿Qué quiere escoger usted, iglesia? Y le voy a dejar aquí el resumen, espero que me funcione el resumen, ¿verdad? Porque la fidelidad del Señor es vasta, es grande. Entonces hay un trayecto que nosotros tenemos que aprender a seguir, iglesia, y no quedarnos, ¿verdad? Sino que seguir avanzando hasta completar cada una de las estaciones que nosotros como hijos de Dios debemos de completar. No nos quedemos a medias. Hay mucho más de bendición. Siempre va a haber algo mejor de parte de Dios para nosotros. Siempre va a haber algo mejor, iglesia. Y tú y yo escogemos si lo queremos o no lo queremos. Porque Dios es tan precioso y tan bondadoso que Él no nos obliga a nada. Pero el Señor quiere que nosotros, al final de nuestro recorrido, un día nos diga: bien, buen siervo y fiel, y que nos dé nuestro premio. Yo no sé si usted esta noche me entendió el mensaje de la palabra. Yo sé que me lo entendió. Póngase de pie con sus manos en alto y dígale: Señor, hoy escojo la bendición. Hoy escojo la vida, Señor. Hoy, Señor, te escojo a ti, Señor Jesús.